Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Javerim, estamos desde la Yeshiva Tefilá Emet, quien les habla, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del libro Rezar como Judío. Es una guía para el libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Fue escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim, traducido del inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum, de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, en Jerusalén en el año 1986 o 5746. Este libro contiene los textos hebreos del Sidur Rinat Israel, que es editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. El libro también incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se ha de tratar con la veneración y el respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama ¿qué hacer cuando se invita a abrir el arca? Vamos a hablar sobre el Sefer Torah y todos los derivados a este. El servicio religioso entre los judíos no requiere la existencia de un clero establecido u ordenado. Cualquier judío capacitado que posea los conocimientos necesarios puede conducir cualquier parte de los servicios, pero incluso en las congregaciones modernas, en las que existe una dirección religiosa a cargo de profesionales, con el rabino, que será el Hazán, el cantor, el shamash, que será el sacristán, para conducir la mayor parte del servicio hay ciertas funciones relevadas a los miembros de las congregaciones, así asignándole a cada uno de ellos un rol en la liturgia. Algunas de estas funciones son relativamente fáciles de cumplir, otras requieren ciertos conocimientos y por lo menos la experiencia de haber observado de qué modo otros se desempeñaban en ellas. Como no cabía esperar de otro modo, de ser convocado a participar en la parte ritual de la sinagoga, ha llegado a ser considerado una distinción honorífica que se conoce como un kibud entre los asistentes de la sinagoga. Esto representa la oportunidad de hacer algo que implica mérito religioso y significa también el ser reconocido por la congregación como persona que merece la distinción. Entre los honores de que forman parte del servicio de oraciones están la apertura y el cierre del Aron HaKodesh, que es el arca sagrada, el traslado del rollo de la Torá en la sinagoga, el ser llamado para pronunciar las bendiciones de la lectura de la Torá, que se llama Aliyah, el alzar el rollo de la Torá, el enrollarlo, el enfundarlo, y la lectura de fragmentos de los profetas que conocemos como la Haftará. Sin embargo, hay personas que, si bien se sentirían honradas al ser convocadas a participar de estas ceremonias rituales, dudan de aceptar tales honores, aun cuando les sean ofrecidos. Probablemente no están seguros de su capacidad de desempeñarse debidamente en la función que se quiere adjudicar, o quizás se sienten inhibidos por el comprensible y reverente temor a participar de un acto sagrado, o de su vacilación puede deberse únicamente a algo tan poco grave como es el temor a actuar solo ante el público, que conocemos como el pánico escénico. El conocido fenómeno del pánico del orador también se conoce así. Sea cual fuera el caso, las instrucciones contenidas en esta sección en las que se siguen se han de proporcionar la seguridad necesaria para aceptar cualquiera de las honras que puedan ser ofrecidos en la sinagoga. Cuando un servicio religioso se lee la Torá, en primer término se extrae del arca sagrada del Aron HaKodesh, el rollo de la Torá, conocido en hebreo como Sefer Torah, y se conduce en forma ceremonial en procesión hacia el estrado que se llama una bamá. El honor de participar de esta ceremonia se extiende a uno o a varios de los fieles
y este honor se denomina Petijá, que es la pronunciación sefardí, o Pesijé, que es la pronunciación ashkenazí, la cual significa apertura y se refiere al primer acto de la ceremonia. La apertura del Aron HaKodesh, donde se guardan los rollos de la Torá, algunas veces existe también lo que se denomina Hotza'ah, que se refiere a la función de sacar el rollo de la Torá del arca sagrada. Hay casos en los que el honor de Petijá, la apertura, es independiente de la extracción del rollo de la Torá. Hay ciertas oraciones que tradicionalmente se recitan ante el Aron HaKodesh abierto, que en tales oportunidades se reproducen frecuentemente en los servicios de los días solemnes. El fiel que se le encomienda este honor simplemente se limita a abrir el Aron HaKodesh. Se para a un costado del mismo para recitar la oración correspondiente junto con toda la congregación, y una vez concluida dicha oración se cierra el Aron HaKodesh. Ahora hablemos de la extracción del Sefer Torah. Si se le honra con la extracción del rollo de la Torah, diríjase hacia el Aron HaKodesh cuando el servicio llega a la parte de la lectura de la Torah. En Shabbat esto comienza con el pasaje Av Harrahamim, Padre Misericordioso. Espere a que el maestro de oraciones comience el pasaje siguiente, Vayehi bin Suah Haaron, y cuando el arca se trasladaba. En este punto, corra a un costado del parojet, que es la cortina del arca sagrada, y abra las puertas del Aron HaKodesh. Si es un día laborable, inclínese inmediatamente dentro del arca y dirija a un Sefer Torah. Si es Shabbat o día festivo, retírese un poco hacia atrás y espere a que la congregación y el maestro de oraciones concluyan la plegaria que se recita a continuación. Berich Shme, bendito sea tu nombre. Si usted tiene el Sidur consigo, ábralo y recite la plegaria junto con la congregación. Si no, espere pacientemente hasta el final de la misma. Entonces se acercará al Aron HaKodesh, el maestro de oraciones. En este momento inclínese dentro del Aron HaKodesh y saque de allí un Sefer Torah, que es el rollo de la Torah. Si el Gabay, el custodio, o el Shamash, el sacristán, quieren que usted extraiga un Sefer Torah determinado, le indicará cuál es el que debe sacar. Entregue el Sefer Torah al maestro de oraciones y es prueba de destreza el hacerlo suavemente. Cuando usted extrae el Sefer Torah del Aron HaKodesh, el frente del rollo de la Torah está mirando hacia usted. Manténgalo de cara hacia usted y póngalo directamente en las manos del maestro de oraciones. No intente dar vuelta al rollo de la Torah haciéndolo descansar en sus hombros antes de entregarlo al maestro de oraciones. Esto solo complica las cosas. Guíese por los dibujos como aparecen en este mismo libro en las páginas 69. Después, de vuelta para cerrar las puertas del Aron HaKodesh y finalmente extienda de vuelta el parojet, que es la cortina del mismo, hacia su posición. Hay ciertos días en los cuales se extraen dos Sifrei Torah. En tal caso se convoca a las personas para dicho honor. La primera persona sigue el procedimiento ya descrito, con la diferencia que extrae dos rollos de la Torah uno después del otro. La función de la segunda persona es transportar el segundo Sefer Torah, de modo que después de haber entregado el primer Sefer Torah al maestro de oraciones, se extrae el segundo Sefer Torah y se lo entrega a la segunda persona convocada para la Petijá. En algunas congregaciones se acostumbra a convocar siempre dos personas para la Petijá, incluso cuando hay que extraer un solo Sefer Torah. En tal caso ambos comparten la tarea de abrir el Aron HaKodesh. Después de uno de ellos que ha corrido a un costado del parojet, cada uno de los dos abre una de las hojas de la puerta del Aron HaKodesh. Todo lo demás se realiza del mismo modo ya explicado, salvo que se requiere una rápida decisión entre los dos fieles honrados con esta función acerca de cuál de ellos se inclinará en el Aron HaKodesh para extraer el Sefer Torah. En cuanto a la ceremonia, en la Bamá, que es el estrado, el maestro de oraciones sostiene el Sefer Torah en sus manos y se pone de cara a la congregación. Usted hace lo mismo, manténgase discretamente detrás de él, algo al costado. Si hay otra persona que conduce el segundo Sefer Torah, también ella se pone de cara a la congregación, al costado del maestro de oraciones, el cual comienza a entonar algunos pasajes que en Shabbat y en días festivos dan principio con el Shema Israel, que es el escucha a Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En los días laborales, el maestro de oraciones comienza con la extracción del Gadelú, que
que es la magnificada al Señor. Únase a la respuesta de la congregación cuando esto se haga, y cuando el maestro de oraciones concluye, desciende los escalones, si los hay, y comienza a marchar en procesión, ya sea alrededor de la Bamá, que es el estrado donde se lee el Sefer Torah, o alrededor del ámbito de la sinagoga. Si se ha extraído un segundo Sefer Torah, la persona que lo lleva marcha inmediatamente detrás del maestro de oraciones. Usted sigue al que se lleva el Sefer Torah casi todo el camino de retorno a la Bamá y después regresa a su asiento. Si el rabino u otros dignatarios de la sinagoga se incorporan a la procesión, como suele hacerse en Shabbat, en días festivos, permítales ubicarse inmediatamente detrás del maestro de ceremonias o detrás del que lleva el segundo Sefer Torah, según sea el caso, mientras usted cierra la procesión. El sostener o transportar el Sefer Torah se hace con el brazo y la mano derecha apoyado en la Torah sobre el hombro derecho. Esta práctica se inspira en dos versículos de la Torah. Uno describe que Dios otorgó la Torah a su diestra, como lo nombra Deuteronomio 33:2, y el otro se refiere al abrazo, al objeto amado, y su derecha me abrace. Cantar de los Cantares 8:3. Quien esté visiblemente impedido del brazo derecho puede transportar el Sefer Torah con el brazo izquierdo, según lo dice el Orah Haim 134:2 y Rabbi Moshe Iserles, la Mishnah Berura 12. Ahora hablemos de la devolución del Sefer Torah. El honor de la petijá incluye también, salvo indicación específica contraria, la apertura del Aron HaKodesh para devolución del Sefer Torah al mismo. Esta tarea de devolución se denomina Hagnasá, que es la introducción, mientras el maestro de ceremonias conduce el Sefer Torah de vuelta al Aron HaKodesh. La persona que ha recibido dicho honor asciende los escalones al frente del grupo y abre el Aron HaKodesh. El momento preciso de hacerlo es cuando se llega a un pasaje Ubenujo Yomar, y cuando el arca se detenía decía: si se extraen dos Sifrei Torah, el que transporta el segundo Sefer Torah asciende a la Bamá, que es el estrado, cuando el maestro de oraciones esté pronto para la procesión de retorno, y conduce el Sefer Torah de vuelta al Aron HaKodesh. Cuando el maestro de oraciones llega junto al Aron HaKodesh, reciba el Sefer Torah de sus manos y colóquelo de vuelta en el arca. Si hay dos Sifrei Torah, devuelva a ambos al arca, uno detrás del otro. Al tomar el Sefer Torah de manos de quien lo transporta, el frente del Sefer Torah estará de cara a usted y debe permanecer así mientras usted devuelve el Sefer Torah al nicho correspondiente en el Aron HaKodesh. Espere un poco hasta que todos hayan concluido de recitar la oración Ubenujo Yomar. Si la congregación y el maestro de oraciones la entonan lentamente, como es probable que lo hagan en Shabbat o en días festivos, dé un paso atrás y espere que concluyan. Después de esto, cierre el Aron HaKodesh, bese el parojet, que es la cortina, si lo desea, es opcional, y retírese del área del Aron HaKodesh y regrese a su asiento. Y esto es en cuanto a la extracción y la devolución del Sefer Torah en la sinagoga, los procedimientos. Eso se hace cuando tenemos un Sefer Torah en un Aron HaKodesh. Vamos ahora a tocar un tema de qué hacer cuando se le convoca a usted para una aliyá, a la lectura. El honor de ser convocado para recitar las bendiciones sobre la Torah recibe el nombre de aliyá, que significa ascensión. Esto se refiere al hecho de que la persona, así honrada, asciende o sube hacia la Bamá, que es el estrado donde se realiza la lectura de la Torah. Esta denominación lleva también la connotación de que la participación en esta ceremonia representa la ascensión espiritual. Hay una serie de ocasiones en la vida del individuo judío en las cuales, según la tradición correspondiente al ser honrado con la aliyá, tales ocasiones que adquiere mayor significación por este honor son las siguientes: cuando un joven cumple 13 años de edad, un joven bar mitzvah, antes de casarse, también se conoce como aufruf, que es una palabra en yiddish que significa ser convocado a la Torah. Cuando se le da el nombre a una hija, y en el Shabbat, que se procede a la observancia de la Yortzeit,
el aniversario del fallecimiento de uno de los padres. También se puede solicitar ser convocado a una aliyah para señalar un cumpleaños o un aniversario o el restablecimiento después de una enfermedad o cuando uno tiene motivo para recitar la bendición de Gomel. Los funcionarios de la sinagoga por lo general tratan de complacer estas solicitudes. Esto lo vamos a ver más adelante. En los servicios matinales de los días lunes y jueves, en la oración de la tarde del Shabbat y de Yom Kippur, así como en las festividades de Hanukkah y Purim, y en todos los días de ayuno, se divide la lectura de la Torah en 3 porciones y solo 3 personas son convocadas a la aliyah, a la Torah. En Rosh Hodesh y en los días intermedios de Pesach y Sukkot, que son los días de Hol HaMoed, se convocan 4 personas a la lectura de la Torah. En los días de fiesta, de Pesach, de Shavuot y Sukkot, y en Rosh Hashanah, la lectura de la Torah se divide en 5 porciones y por ende se distribuyen 5 aliyot. En el servicio matinal de Yom Kippur hay 6 aliyot, pero en Shabbat la lectura de la Torah se divide en 7 porciones, lo cual permite 7 aliyot. No se permite que haya menos aliyot que el número prescripto para la ocasión, y tampoco se permite agregar aliyot al número prescripto, excepto en Shabbat y en Simchat Torah, según lo cuenta Megilá 4.1.2. Dado que la ley judía permite convocar a más de 7 personas a la lectura de la Torah en Shabbat, algunas congregaciones aprovechan esta licencia para dividir la lectura de la Torah entre más de 7 personas, disponiendo de este modo de una o varias aliyot adicionales para ofrecer a los feligreses. Otras congregaciones no son tan partidarias de esta práctica porque prolonga el servicio de oraciones e insisten en mantener el número de aliyot en la cantidad prescrita. La primera aliyah se da siempre a un Cohen, descendiente de la familia de los sacerdotes de la estirpe de Aarón, si una persona de esta categoría está presente. La Mishnah atribuye esta práctica a razones de paz, pero los sabios la relacionan con el requerimiento de la Torah respecto a los Kohamim. Los santificarás, lo encontramos en Levítico 21.8, lo cual se interpreta como un mandamiento de que todos los asuntos sagrados se han de dar prioridad al Cohen, según Gitín 59b, el Orach Chaim 135.3 y la Mishnah Berurah 9. La segunda aliyah se da a un levita, que en hebreo se conoce como Leví, descendiente de la estirpe de Leví, destinado al servicio del santuario. Las aliyot restantes se distribuyen entre el resto de la congregación, que son los clasificados como israelita, en hebreo Israel. Todos los demás descendientes de la práctica de Jacob también tienen denominado Israel. Los nombres de las demás aliyot son en realidad las palabras hebreas correspondientes a los números ordinales. Son las siguientes: Shlishi, tercero; Revi'i, cuarto; Hamishi, quinto; Shishi, sexto; y Shevi, séptimo. Si se agrega una sola aliyah a las 7 prescriptas, a esta aliyah adicional se la denomina Aharón último. Si se entrega más de una aliyah a cada una de las aliyot adicionales, se denomina Josafá adicional, y solo la última Josafá se denomina Aharón. El procedimiento de la aliyah. Sea cual fuere la aliyah que uno recibe, el procedimiento es el mismo. Acérquese al rollo de la Torah, el lector de la Torah le señalará para la palabra o la línea donde comenzará a leer la porción que le corresponde, tome el borde de su talit, toque con el exterior del rollo de la Torah o el área marginal más cercana del punto donde se comienza la lectura y acérquelo levemente a sus labios. Párese directamente de frente al rollo abierto y coloque ambas manos sobre los 2 mangos que se proyectan de la parte inferior del rollo. Cada uno de estos 2 mangos se denomina Etz Hayim, árbol de vida. Nombre inspirado en un versículo que describe la Torah como árbol de vida para los que la observan. Lo encontramos en Proverbios 3.18. Otra razón para asir los mangos del rollo de la Torah es para dar cumplimiento a la práctica de asir el objeto sobre la cual se pronuncia la bendición, según lo dice el Orach Chaim 206.4 y 139.11, y mantenga el rollo abierto. A continuación diga: Barejú et Adonai Hameorach, bendecid al Señor bendito.
A lo que la congregación responde y usted repite la respuesta. Baruch Adonai Hameorach Leolam Baed. Bendito seas, Señor, por toda la eternidad. Luego se pronuncia la primera bendición de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Dios del mundo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torá. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. Estas oraciones son de acuerdo al pueblo de Israel. Las personas que están aprendiendo Torá, que no son judías, no dicen este tipo de oraciones, porque son mandamientos dados al pueblo de Israel. Una vez citada esta bendición, retire su mano del Etz Hayim de la izquierda, a fin de permitir al lector de la Torá que la tome, y muévase lentamente a la derecha. Mantenga su mano derecha sobre Etz Hayim de la derecha durante la lectura de la Torá. Cuando el lector de la Torá haya completado la porción correspondiente, vuelva a asir el Etz Hayim de la izquierda, enrolle ambas partes del rollo de la Torá y pronuncie la segunda bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet beyahe olam natah betohenu Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que nos has otorgado una Torá verídica y vida eterna has implantado en nuestro seno. Bendito eres tú, Señor, dador de Torá. Después de que usted ha recitado la segunda bendición, se convoca a otra persona a la Torá. Entonces se le pregunta a usted su nombre a fin de que el Shamash o el Gabay pronuncie en este momento una bendición personalizada para usted. Esta bendición se denomina Mi Sheverach. Cuando se le pregunte su nombre, lo cual puede ser en este momento o antes de ser convocado a la Torá, el nombre en hebreo suyo y el de su padre. Así, por ejemplo, si su nombre es Moshe y el de su padre es Isaac, diga Moshe ben Isaac, Moshe hijo de Isaac. Un hijo adoptivo puede dar el nombre de su padre adoptivo si fue criado por él. Esto según lo dice Yesodei Yeshurum 2, páginas 188 y 191. En esta ocasión se puede solicitar que recite una plegaria especial de Mi Sheverach, una persona enferma. A tal efecto hay que dar el nombre en hebreo de la persona enferma y el de su madre. Al rogar por un enfermo, así como cualquier plegaria de súplica, que se conoce como Tejiná, no se utiliza el nombre del padre sino el de la madre. Esta práctica se basa en los versículos de los Salmos donde David implora a Dios y dice: Yo soy tu esclavo, hijo de tu sierva. También lo encontramos en los Salmos 116, 16. Al parecer, la rogativa de una madre se considera más sincera y factible de ser recibida favorablemente. Si la plegaria es por un hombre llamado Jacob y cuya madre se llama Rivka, se dirá Jacob ben Rivka. Si por una mujer cuyo nombre es Shoshana y el de su madre es Rivka, se dirá Shoshana Bat, sería hija de Rivka, Shoshana Bat Rivka. Si se desconoce el nombre de la madre, puede utilizar el nombre del padre. Permanezca en la mamá hasta que la persona que recibió la alía después de usted haya completado la segunda bendición. Entonces es el momento adecuado para descender de la mamá y regresar a su asiento. Se acostumbra a ascender a la mamá por el lado derecho y descender de ella por el lado izquierdo. Esto es una reminiscencia del ritual del templo de Jerusalén, donde el ascenso al altar se hacía por la parte derecha y el descenso por la parte izquierda. Sebahim 63a-b. También el acceso al monte del templo era por el lado derecho, según las Midot 2.2. Con tales precedentes, el lado derecho tiene una preferencia para todas las entradas y accesos. Una tradición paralela aconseja tomar el camino más corto posible desde el asiento que uno ocupa hasta la mamá, sin tomar en consideración si ello significa ascender por el lado derecho o por el lado izquierdo y regresar a su asiento por la vía más larga. Esto constituye una manifestación de respeto de la Torá. El camino más corto expresa el anhelo con lo que uno desea agradecer a Dios por la Torá, y la vía más larga simboliza la falta de voluntad de dejar la Torá. Si uno está sentado en un lugar en el cual debe optar por una de las dos tradiciones arriba mencionadas respecto al acceso de la mamá, se dará preferente a la ruta más corta, aun cuando ello signifique ascender por el lado izquierdo, según lo dice el Orach Haim 141.7.
El retirarse o descender de la mamá del lado opuesto al utilizado puede acercarse o para acceder a ella. Ahora, si tocamos el tema de la aliyá del maftir, que es un tema muy importante, el maftir es una aliyá especial. Esta aliyá no solo incluye la recitación de 2 bendiciones de la Torá, sino que también requiere la recitación de las 5 bendiciones que preceden y que siguen a la lectura de la porción de los profetas, lo cual tiene lugar en Shabbat, y tiene días de fiesta después de la lectura de la Torá. Se espera que la persona que recibe este honor sepa recitar las bendiciones y sepa entonar la sección correspondiente del libro de los profetas con la melodía apropiada. Esta sección del libro de los profetas, que se lee después de la lectura de la Torá, se denomina Haftará. Esta es la aliyá que por lo general se reserva a un bar mitzvah, o una persona o a quien la congregación quiere dispensar en honor especial o que celebra un acontecimiento especial en su vida. Se acostumbra a informar anticipadamente a la persona quien se desea ofrecer en este honor, de modo que pueda prepararse adecuadamente si la notificación se ha de hacer con anticipación de una hora, de un día o de una semana. Ello depende de la congregación y de la persona a quien involucra. Pero veamos qué hacer cuando se le convoca para una Hagba o una Gelilá. Una vez cumplida la lectura de la Torá, se honra a 2 personas con la función de alzar el rollo de la Torá y de enrollarlo y vestirlo. El fiel que alza el rollo de la Torá cumple la tarea de Hagba, alzamiento. El que enrolla el rollo de la Torá y lo viste cumple con la tarea de Gelilá, enrollamiento. Dado que estas acciones no incluyen el recitado de bendiciones, algunas personas han llegado a considerar esas funciones infundadamente, por supuesto, como de menor significación religiosa que una aliyá, y por tal motivo suelen asignarlas a gente que no sabe recitar las bendiciones de la Torá o a niños que aún no han llegado a la edad de bar mitzvah, pero a los cuales sí se pueden brindar estos honores. Si bien estos grupos de personas deben seguir recibiendo estos honores, no se ha de negar las funciones de Hagba y de Gelilá a quienes también pueden desempeñar las funciones de más requerimientos en el servicio. El Talmud considera que el honor de la Hagba comprende la recompensa espiritual del conjunto de todas las aliyot, que según lo dice la Megilá 32a, y de hecho la tradición ha reservado este honor para los miembros más distinguidos de la congregación, según lo dice el Orach Chaim 147.1 y la Mishnah Berura 5.7. ¿Cuál es el procedimiento de la Hagba? Incluso para la Hagba hay una técnica correcta a seguir. Ahora el rollo de la Torá de modo que se vean las 3 columnas de la escritura. También ha de verse la costura que une 2 porciones del pergamino, preferiblemente en el centro, de modo que pueda absorber toda tensión inconveniente del pergamino que pudiera producirse al alzar el rollo. Sosteniendo con cada mano cada uno de los Etz Hayim, los mangos del rollo de la Torá, deslice el rollo de la Torá hacia abajo hasta la mitad del mismo, que está sobre la mesa. Entonces, doblando las rodillas, haga la palanca hacia abajo. De este modo ponga el rollo en la posición vertical y acérquelo hacia arriba mientras usted así se endereza. Teniendo en alto el rollo de la Torá, haga girar su cuerpo en todas las direcciones y por lo menos gire un poco a la derecha y otro poco a la izquierda, de modo que la escritura de la Torá pueda ser vista por toda la congregación. Y el propósito de este ritual es precisamente permitir que toda la congregación vea la escritura de la Torá. Al hacerlo, la congregación proclama: Besot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israel Api Adonai Beyad Moshe. Y esta es la Torá que Moshe puso ante los hijos de Israel. Lo encontramos en Deuteronomio 4:44, por orden del Señor y por manos de Moisés, Números 9:23. Siéntese en el asiento preparado para tal efecto en la mamá y deje que la persona quien se ha encomendado a la Gelilá se dedique a enrollar y vestir el rollo de la Torá. Una vez completada esta tarea o esta función, permanezca sentado sosteniendo el rollo de la Torá hasta que el maestro de oraciones esté pronto para hacerse cargo del rollo de la Torá. En alguna congregación se acostumbra a enviar a un muchacho joven para que reciba el rollo de la Torá de quien lo ha alzado y lo sostenga hasta el momento de devolverlo al Aron HaKodesh. Ahora,
¿Cuál es el procedimiento de la Gelilá? Para la Gelilá simplemente tome los dos mangos que conocemos en hebreo como Etz Hayim, los mangos superiores del rollo abierto, y enróllelos para unirlos. Trate de que la costura del pergamino quede centrada entre los dos rollos sin enrollar el pergamino demasiado lejos del punto en que los concluyó la lectura. La manija del Etz Hayim, derecho, la que queda a la izquierda es la que realiza la Gelilá, que tiene la porción donde comienza el texto del rollo. Debe quedar encima de la manija del Etz Hayim izquierdo. Tome entonces la faja y anúlela alrededor del rollo de la Torá. La faja debe ubicarse a la altura de los 2/3 del rollo de la Torá, del mismo modo que la mezuzá se coloca a la altura de 2/3 de la jamba de la puerta. Hay diversos tipos de fajas. Asegúrese de que al lado que el lazo o la hebilla de la faja estén en una cara frontal del rollo, mirando a la persona que lo sostiene. Una vez hecho esto, coloque el manto sobre el Sefer Torah, asegurándose también de que esté frente al manto, que el que esté frente al manto esté ubicado de frente a él. Luego, si hay un peto metálico, colóquelo ahora encima del manto. Existe también un puntero que se conoce como un yad, que tiene la forma de una mano cerrada con el índice extendido, unido a una cadenita. Deslice la cadena sobre una de las manijas superiores. Si hay también una corona, que es un keter para el rollo de la Torá, o un juego de dos remates para las manijas, que conocemos como rimonim, que son unas granadas. Colóquelos por último estos accesorios, y una vez que haya concluido de vestir y adornar el rollo de la Torá, no vacilen en darle un tierno beso antes de retornar a su lugar. Ahora, ¿qué hacer después de haber recibido honores en la sinagoga? Cuando usted regrese a su asiento después de una aliyá o después de recibir algún otro honor del ritual de servicios, es probable que algunas de las personas le estrechen la mano mientras murmuran unas palabras incomprensibles para usted. Lo que le están diciendo es Yasher Koach, que la traducción literal significa aumentada sea su fuerza. Los cuidadosos de la presa idiomática del hebreo usarán la forma gramatical correcta, que es Yishar Kohaha. Esta expresión equivale a decir a alguien bien hecho o felicitaciones. El término originario del Talmud aparece por primera vez en un relato hagádico en el cual Moshe es felicitado por Dios por haber reaccionado con justa indignación en el incidente del becerro de oro, cuando estrelló las primeras tablas de piedra con los 10 mandamientos, según lo dice Shabbat 87a y Yevamot 62a. Usted puede responder con las mismas palabras exactamente, ya que ellas han llegado a significar también gracias. Otra respuesta puede ser Baruch Tie, que significa bendito seas. Esta última expresión es particularmente correcta para ser utilizada por un Cohen cuando se felicita al Yasher Koach, después de haber pronunciado la bendición sacerdotal, que es el Birkat Kohanim. Bueno, ahora hablemos qué deben hacer el Cohen y el levita, muy importante. Si usted desciende de estirpe sacerdotal, es un Cohen, tiene ciertos privilegios y responsabilidades especiales en la sinagoga. El Cohen tiene derecho a recibir la primera aliyá, de modo que si uno de los funcionarios de la sinagoga le expresa su propósito de convocarle para una aliyá y la congregación no conoce su estatus dentro del linaje judío, debe informarle que usted es un Cohen. Si usted pierde la oportunidad de obtener la primera aliyá, puede suceder que no pueda recibir otra en esta ocasión. Fuera de Martiv, que un Cohen siempre puede recibir en Shabbat o en días festivos, no puede tener otra oportunidad de recibir una aliyá, a no ser que en la mañana del Shabbat, que se distribuyen más de 7 aliyot, que son las aliyot, es el plural de aliyá. En este caso se puede convocar a Harón, la última aliyá. Es también función del Cohen cumplir el rito del Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal. En la diáspora ello se recita solamente en la Amidá de Musaf, que es la Amidá adicional. En las celebraciones de Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur,
En la mayoría de las sinagogas de Israel este rito se cumple todos los días en la oración de Shacharit, que es la oración matinal, así como en la Amidad de Musaf. Si usted es descendiente de la tribu de Leví, pero no es un Cohen, también disfruta de un estatus especial en el ritual de la sinagoga. La segunda alía es reservada para un levit. Si usted está por recibir una aliyá, debe informar a la persona que distribuye las aliyot que usted es un levita, dado que los Kohanim deben lavarse las manos para la ceremonia de la bendición sacerdotal. Se estableció la costumbre en el periodo de las autoridades rabínicas antiguas que los levitas viertan el agua sobre las manos de los Kohanim para este lavatorio, según lo dice el Aruch Hashulhan 128:15. La Torá nos relata que Moshe, que procedía de la tribu de Leví, recibió instrucciones del Señor para que cumpla esta tarea al consagrar a su hermano Aarón y a los hijos de Aarón para el sacerdocio. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Esto lo encontramos en Éxodo 40:12. Probablemente lo que dio origen a esta práctica no fue tanto este precedente bíblico como el deseo de agradecer a otro acto recordándolo el acto recordatorio del Beit Hamikdash, perpetuando el papel que corresponde a los levitas, quienes en el templo de Jerusalén tenían a su cargo funciones especiales tales como los salmos de alabanza, trasladar los vasos sagrados y actuar de porteros. De modo que cuando se van a recitar la bendición sacerdotal, siga a los Kohanim cuando dejen sus asientos en medio de la repetición de la Amidá. Para reunirse en una habitación fuera del santuario a fin de lavar sus manos, la tarea de que usted deba cumplir es muy simple. Tome un recipiente que sirva de aguamanil, llénole de agua y vierta sobre las manos de uno o más de los Kohanim. El agua debe cubrir las manos del Cohen hasta las muñecas. Ello no ha de ser así incluso en Yom Kippur, puesto que no es un lavado por placer, según lo dice el Orach Chaim 613.3, Rabbi Moshe y Serles, y la Mishnah Berura 7. Si se encuentran presentes más levitas, más que Kohanim, varios levitas hacen conjuntamente el mismo aguamanil y vierten el agua sobre las manos del Cohen. Si en este momento no hay ningún levita en la sinagoga cumpla con esta función, cualquier hijo primogénito, que se conoce como un bejor. Si no hay nadie con esta cualidad, el Cohen se lava las manos solos. Pero qué decir a los no judíos que visitan la sinagoga, muy importante. Hay ocasiones en que algunos no judíos visitan la sinagoga, pueden ser invitados a asistir a los servicios por un amigo judío que celebra un bar mitzvah o algún otro acontecimiento especial en la vida, y puede formar parte de un grupo de alguna iglesia que esté estudiando sobre el judaísmo y desea conocer el servicio religioso en la sinagoga. O pueden ser simplemente individuos que tienen curiosidad por el judaísmo y quieren conocer algo más al respecto. Sea cual fuera el caso de su visita, un no judío será siempre bien recibido si desea asistir al servicio de oraciones en la sinagoga. Puede permanecer con el único propósito de observar el servicio o puede unirse a los rezos si así lo desea. Lo importante es que el visitante no judío no tenga propósito de ofender y que sepa de antemano qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. O sea, qué es lo que se espera que él en cuanto a su comportamiento. Para orientación de quienes puedan ser consultados al respecto por amigos no judíos y también para los no judíos que puedan leer esta obra, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios. Las indicaciones contenidas en lo que hablamos anteriormente, en el capítulo anterior, se aplican todos por igual. La regla sobre la obligación de cubrirse la cabeza en la sinagoga, de hacerla observada también por los no judíos. El visitante masculino que no tenga consigo un sombrero deberá utilizar unas kippot o unos yalmuks que en la sinagoga provee, tal como ya hemos manifestado anteriormente. La kippah por sí misma no tiene ninguna santidad religiosa intrínseca, pero el colocársela corresponde al modo judío de expresar su respeto en un lugar religioso. La visitante femenina, si es casada, debe utilizar un sombrero en la sinagoga o una mantilla. También puede
también puede cumplir este propósito en este caso. Lo importante es cubrir su cabeza. El talit y los tefilín tienen un significado ritual y están destinados solamente para los varones de fe judía. Por ende, no han de ser usados por los no judíos. Corresponde que todos los que estén presentes en la sinagoga, incluso en los que no participan del servicio religioso, se pongan de pie cuando se abre el arca sagrada y cuando la Torá se transporta en la sinagoga. Cuando se recita una oración que requiere que quienes rezan se pongan de pie, no es necesario que quienes no estén rezando también estén de pie, pero pueden hacerlo si así lo desean. Es conveniente informar a los visitantes no judíos de la hora en la que realmente se les espera en la sinagoga, y los no judíos que requieren una invitación impresa en la cual se especifica la hora que comienza el servicio religioso de la mañana del Shabbat pueden llegar a presentarse en la sinagoga puntualmente en esta hora. Dado que muchos de los fieles suelen llegar tarde a las partes preliminares del servicio, que ellos completamente hacen en forma privada, pueden suceder que los invitados no judíos se encuentren en una situación incómoda entre los escasos fieles presentes en la sinagoga, a la hora indicada a la que el comienzo da inicio por el servicio. Por lo tanto, sería mejor recomendar a tales invitados que lleguen al servicio matinal de Shabbat aproximadamente media hora después del comienzo formal del servicio. Esto coincidía con la conclusión de la parte preliminar del servicio religioso, y se le puede explicar que si bien son bienvenidos a su llegada al principio del servicio, está dividido en varias secciones y que no tienen necesidad de estar presentes en la primera parte. Sería una muestra de cortesía informarle también a la hora aproximada de conclusión del servicio. La mayoría de los no judíos están acostumbrados a un servicio religioso de media hora de duración, por lo cual es probable que no estén preparados para dedicar a 3 o 3 horas y media de duración aproximada del servicio típico en la mañana de Shabbat, o en la mayoría de las congregaciones tradicionales, si bien sabiéndolo de antemano, podrían planear un día en su consonancia, si adecuan su horario y se les indica cuántas horas puede durar el servicio, que son aproximadamente 3 horas y media, incluso 4 horas puede durar el servicio. Hablemos ahora del lenguaje sinagogal. Las palabras de la antigua resonancia. Muy importante, todo esfuerzo humano altamente evolucionado posee su propio lenguaje que el indicado conoce perfectamente, pero puede resultar intimidatorio para el neófito, o sea, la persona nueva. El mundo de la sinagoga y las oraciones judías no constituye una excepción. También aquí hay nombres, palabras y expresiones hebreas utilizadas en casi todo el mundo por los que concurren regularmente a la sinagoga. Algunas de estas palabras son estrictamente hebreas, habiendo llegado a nosotros a través del idioma yiddish, y estas son utilizadas por los que tienen un fondo cultural ashkenazi. Los judíos sefardíes se inclinan más por el uso del equivalente hebreo. La familiaridad con este limitado vocabulario será útil para sentirse cómodo en el ambiente. Incluimos en este texto solamente aquellas palabras que no son mencionadas o explicadas en alguna otra parte de esta obra. Una palabra importante que pues debemos saber es davenen, que es el acto de rezar, que en hebreo se conoce como lejipalel. La palabra davenen es una expresión en yiddish y no hebrea. Al parecer provendría del latín divinus y está relacionada con los términos españoles divino y divinidad. Davenen es el acto de rezar a la divinidad. Otra palabra es benchen. Es el acto de pronunciar la bendición en hebreo, levarej. También esta palabra es una palabra en yiddish, y cuando se usa sin complemento se refiere por lo general a la bendición de agradecimiento después de las comidas. Procede de la raíz latina y está relacionada con el término bendición en español, en la palabra levarej. La otra palabra que también ha llegado a los textos hebreos
es leyenen. Leyenen es el acto de leer y en la sinagoga se refiere específicamente a la lectura de la Torá. También esta es una expresión en yiddish y probablemente una forma del término alemán lesen, que es leer. El término hebreo es Kriyat HaTorah, lectura de la Torá. Otra palabra es Shalosh Shudes, que por lo general se pronuncia en conjunción Shaleshudes. 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 Significa literalmente tres comidas y se refiere específicamente a la tercera comida de Shabbat, que por lo general se hace antes de que éste concluya. Se acostumbra a servir esta comida en la sinagoga como una simple merienda y la expresión gramatical correcta en hebreo para esta comida es Seudah Shlishit, que significa tercera comida. Sin embargo, el término Shaleshudes es conocido excepto en Israel o en lugares donde se utiliza comúnmente el idioma hebreo. El uso deliberado de la tercera comida se justifica sobre la base de que el mérito religioso inherente a todas de las tres comidas sabáticas está simbolizado en la práctica de esta última. Otra palabra es Erev Shabbat, la pronunciación ashkenazí es Erev Shabbos y significa víspera de Shabbat. Este término no se refiere a la noche del viernes, que ya es Shabbat, sino a todo el viernes antes de la puesta del sol. Erev Yom Tov, la pronunciación ashkenazí es Erev Yom Tev, se refiere del mismo modo a todo el día que precede al comienzo de una festividad. Shalosh Regalim es la denominación hebrea común a tres festividades de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, en las que todo hombre de Israel debería subir a Jerusalén para celebrar la fiesta y adorar al Señor en el templo, según lo dice Deuteronomio 16:16. Hol HaMoed significa literalmente días laborales de la festividad. Se refiere a los días intermedios entre fiestas de Pesach y Sukkot, o sea, los días entre los dos primeros y los dos últimos días sagrados de la festividad. Otro término es Yamin Noraim, que significa días reverentes o días solemnes. Se refiere tanto a Rosh Hashanah como a Yom Kippur. En un sentido más general puede aplicarse también a todo el periodo de 10 días que comprenden estas dos solemnidades y los días intermedios entre ambas. Otro término es Ner Tamid, que significa luminaria perpetua y se refiere a la lámpara colocada encima y delante del Aron HaKodesh. Esta lámpara está encendida permanentemente y evoca la iluminación perpetua que ardía en el antiguo tabernáculo en el testimonio. Esto según lo dice el Éxodo 27:21. Recuerda también la llama que ardía permanentemente sobre el altar y que no debía extinguirse, según lo dice Levítico 6:6. La bamá, como ya hemos visto, bimá es la palabra que da forma a la plataforma sobre la cual se ubica la mesa donde se hace la lectura de la Torá y donde se pone el rollo de la Torá. Por lo general está separada del Aron HaKodesh. Desde esta plataforma se puede dirigir todo el servicio de las oraciones o parte del mismo. Amud es un atril ubicado en las sinagogas ashkenazíes entre la bamá y el Aron HaKodesh. La tradición establece que se le coloque a un nivel algo más bajo en cumplimiento del versículo de los Salmos 131, de lo profundo te invoco, oh Señor, según lo dice Berajot 10b. El servicio de oraciones se conduce desde el Amud y la lectura del Sefer Torah se hace desde la bamá. En las sinagogas sefardíes todo el servicio se conduce desde la bamá. La menorá significa candelabro. En hebreo, por lo general, la menorá decora la bamá o se coloca encima del Amud. La menorá del templo de Jerusalén tenía 7 brazos. La menorá se utiliza para encender las luminarias de Hanukkah y tiene 9 brazos y se recibe el nombre de Hanukkah. Baal Tefilá es una persona laica que, sin ser hazán o cantor litúrgico profesional, posee aptitudes para dirigirse el servicio de las oraciones. Ha de tener voz agradable, estar familiarizado con las melodías de la liturgia y ser persona devota apta para dirigir las oraciones de las congregaciones. Sheliach Tzibur, abreviado es Shatz, significa emisario de la congregación. Es la denominación de la persona que de hecho dirige las oraciones de la congregación en un momento dado. El Sheliach Tzibur puede ser un hazán, un Baal Tefilá o cualquier otro fiel
a quien se le ha solicitado que desempeñe esta función, tal como ya lo hemos mencionado anteriormente. En este caso, el Shliach Tzibur es quien dirige las oraciones. El Baal Kriá es la persona que lee la Torá, comúnmente se le suele llamar Baal Koreh. Baal Tekiá es la persona que hace sonar el shofar en Rosh Hashanah. Y Berajá significa bendición, el plural es Berajot, la pronunciación ashkenazi es Brojé y la pronunciación plural de Brojé es Brojes. Hablemos ahora de las principales tradiciones litúrgicas como son el Nusach Ashkenaz y el Nusach Sefardí y otros más. La palabra Nusach se refiere no solo al motivo melódico de un servicio de oraciones, sino también al orden de las mismas y su dicción específica de acuerdo a lo que se sigue en determinada comunidad o sinagoga. Los dos estilos se siguen principalmente el rito litúrgico judío, que son conocidos como Nusach Ashkenaz, seguido por los judíos de Europa Central, Oriental y Occidental y por sus descendientes, y Nusach Sefarad, seguido por los judíos cuyos antepasados provenían de España, África del Norte y de los países de Medio Oriente. Las diferencias entre estas dos liturgias básicas pueden ser referidas a las discrepancias surgidas entre los sabios de Eretz Israel y los sabios de Babilonia respecto al orden de cómo el contenido de los servicios de oraciones. Si bien en todas las partes ha predominado la tradición babilónica, el Nusach Ashkenaz refleja también la influencia de la tradición de Eretz Israel. El Nusach Sefarad, en cambio, fue influido solamente por la tradición ritual de Babilonia. No obstante, entre los judíos ashkenazíes de Europa Oriental, las comunidades hasídicas adoptaron algunos rasgos que aparecen en la tradición sefardí, y es así como puede encontrar incluso entre los judíos ashkenazí un Nusach Sefarad, algo diferente del seguido por los judíos sefardíes. Una variación de este Nusach Sefard, seguida entre otros por los Hasidim de Lubavitch, cuyo constituyó el llamado Nusach Jahari, rito litúrgico basado en las reglas establecidas en el siglo XVI por el cabalista de Safed, Rabbi Isaac Luria. Se ha desarrollado también una tradición litúrgica basada en las normas halágicas del gran sabio ashkenazi Rabbi Elías Gaón de Vilna. Esta tradición se denomina Nusach Hagra, que es la sigla de las letras hebreas de su nombre, Ha, Gaón, Rabbi Elías. Muchas sinagogas ashkenazíes de Israel se atienen a este Nusach, y también existen otras tradiciones rituales menos conocidas, tales como el Nusach Teimán, seguido por las antiguas comunidades yemenitas, y en los tiempos modernos el Nusach de las oraciones poco tiene que ver con los dos modos principales de la pronunciación. Jabará en hebreo sefardí y ashkenazí es muy frecuente que quienes siguen el Nusach Sefarad en las oraciones la reciten con pronunciación ashkenazí, como por ejemplo los grupos hasídicos de la diáspora. En cambio, quienes siguen el Nusach Ashkenaz en sus rezos utilizan en ello la pronunciación sefardí, por ejemplo los israelíes de origen ashkenazí. La bendición judía y sus rasgos característicos. Las palabras iniciales de una bendición, de una verajá, son siempre las mismas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo. Toda oración que comience o concluya con esta fórmula fija denominada bendición, si bien es el lenguaje cotidiano de la bendición, es considerada generalmente como una oración pronunciada invocando bien para una persona, por ejemplo, Dios nos bendice con su bondad, o una persona bendice a otra. La bendición judía formal es una declaración concerniente a la mayor gloria de Dios. Una bendición puede ser una oración dando gracias a Dios o alabándolo, o puede ser una plegaria en la que se solicita algo a Dios. También pronunciamos bendiciones por privilegio de disfrutar de lo que Dios ha creado, por ejemplo las bendiciones de los alimentos, y por el privilegio de observar los preceptos de Dios, por ejemplo la bendición que se recita antes de dar cumplimiento a la mitzvah, que es un precepto ritual, según lo dice Maimónides Hilchot Berajot 1.4. Dado que la bendición es un elemento fundamental en toda la oración judía, vamos a hablar de los rasgos característicos, como es el significado de Baruch, bendito. Las primeras palabras de la verajá requieren cierta explicación. La palabra Baruch se trata
invariablemente por bendito o bendecido, y también alabado. Ambas traducciones corresponden al pensamiento de que somos nosotros los seres humanos que extendemos a Dios nuestra bendición o le elevamos nuestras alabanzas por haber hecho de lo que se menciona en el resto del texto de la bendición. El Sefer Hajinuj, una obra clásica del siglo XIII sobre los 613 preceptos de la Torá, analiza el significado de la palabra Baruch. Dado que todas las honras, toda la sapiencia y todas las bendiciones residen exclusivamente en Dios, nada de lo que el hombre pueda decir o hace es susceptible de agregar a Dios algo de estas cualidades. Será presuntuoso suponer que la gloria de Dios es incrementada en función de nuestras oraciones. Por lo tanto, el término Baruch ha de ser considerado nuevamente como un descriptivo de Dios, tal como es el de Rahanun, Behanun, un Dios compasivo y misericordioso. Es también el Baruch, Dios bendito, así como la misericordia y la compasión fluyen en él. También todas las bendiciones en él provienen, por lo tanto, Baruch Atah Adonai significa sustancialmente, tú Señor eres la fuente de manantial de todas las bendiciones. El Midrash deriva incluso una conexión entre las palabras Berajá, que es bendición, y Berijá, alberca o embalse natural del agua, según lo dice Bereshit Rabá 39. El uso de la segunda y tercera persona en la bendición nos atrevemos a utilizar la familiar segunda persona del singular atá, que significa tú. En un principio esto no fue considerado apropiado por los sabios, si bien el Rab, un sabio del Talmud del siglo III, opinaba que la bendición debe iniciarse con las palabras Baruch Atah Adonai Eloheinu, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro. Shmuel, otro sabio contemporáneo del Rab, consideraba que no debía decirse Atah, porque implicaba demasiada intimidad. Los sabios decidieron en favor de Rab, pero la fórmula aceptada para la bendición judía de hecho toma en cuenta ambas opiniones. Iniciamos la bendición con la segunda persona dirigiéndonos a Dios como Atah, tú, cuando nos referimos a Él. Él es nuestro Padre como la fuente de la compasión y la misericordia, el que vela por el género humano. Este sentido de la proximidad a Dios es el fenómeno esencial de la oración judía y refleja el versículo del Salmo 16:8 que reza: tengo siempre presente al Señor ante mí. Pero el momento en que nos referimos a Dios como Melech Haolam, Rey del Universo, nos volvemos mucho más formales y concluimos la oración en tercera persona, que nos ha santificado o que ha creado los frutos de la tierra. Cuando nos dirigimos a Dios como Señor soberano, nos ponemos en una actitud mucho más respetuosa. Ese sentido de reverencia y de respeto aparece reflejado en el versículo de Ezequiel 3:12. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Si bien la forma gramatical de la bendición judía puede mostrarle la sensibilidad de los gramáticos puristas, de hecho viene a dar a cabal expresión el equilibrio fundamental entre el sentido de la intimidad con Dios y la proximidad a Él, con actitud respetuosa y reverente, distanciosa, y el equilibrio del básico del pensamiento judío. Audarham, el famoso erudito del siglo XIV, explica que el tratado sobre la plegaria, utilizando la conjunta y la segunda tercera persona como la alusión a los aspectos revelados y los aspectos ocultos de la divinidad, Dios revela al hombre que a través de sus obras, de los portentos que contribuyan haciendo la divina providencia o su custodia que observamos en todo lo que él atañe al hombre y a sus naciones. Para dirigirnos a Dios revelando, utilizamos la segunda persona más familiar, pero sin embargo la naturaleza de Dios, su mismo misterio y su esencia permanecen ocultos. Para el Dios oculto, cuyas sendas son insonables, utilizamos la tercera persona más respetuosa y formal. Ahora, habiendo estudiado ya el fondo general del rezo judío, podemos dirigirnos ahora al contenido específico del ritual de las oraciones. Comenzamos con la oración, que constituye el elemento central de todo servicio de oraciones judías. Vamos a estudiar ahora lo que corresponde al servicio de oraciones de cada día.
como lo es Shaharit en la mañana, la oración de la mañana, las bendiciones matinales, los cánticos, el Shema, las bendiciones, la Amidad, de la que vamos a hablar, las súplicas en días laborales, el Jalel en días festivos, la lectura de la Torah, que solamente es en Shabbat, lunes y jueves, el Musaf de la Amidad adicional, y solamente los Shabbat, días festivos y Rosh Chodesh, los salmos de conclusión y los himnos de Alenu. En la tarde se hace la que es la oración de Mijá, que es la Asheri, que es el Salmo 145, la Amidad del Alenu. Y el Marif, que es la oración de la noche, el Shema y sus bendiciones, la Amidad y el Alenu. Estas oraciones vamos a verlas un poco más detalladas. Por ahora, espero que este estudio les haya sido de bendición. Les recuerdo, este es un estudio hecho por el Rabbi Hayi Halevi Donim, lo encuentran en su libro, Rezar como Judío. Es una guía del libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Bueno, espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, eso estuvo bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.